Estaban convencidos de que era solo otra madre tranquila, alguien que nunca había pisado un campo de batalla. Los miembros de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, en la sala sonrieron con sorna cuando ella subió al tatami, con las manos relajadas a los lados, sin guardia ni postura defensiva. El instructor se lanzó hacia ella, seguro de que podía derribarla frente a todos. 3 segundos después, estaba boca abajo en el suelo, con el brazo inmovilizado con tanta fuerza que no podía moverse, y su cuchillo de goma deslizándose por el gimnasio. Las risas se apagaron. Las sonrisas burlonas desaparecieron. Y al fondo de la sala, un comandante condecorado de la FGNE se puso de pie y la saludó. Acababan de aprender por las malas, nunca subestimes a Ron Calder. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si ya nos sigues, 3 si estás con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El gimnasio de la Academia Deportiva Benrich vibraba con una energía casi teatral, de esas que flotan en el aire en ocasiones especiales. Filas de sillas plegables miraban hacia un amplio suelo de madera pulida, tan brillante que la luz de los paneles superiores se dispersaba en finas líneas plateadas. Banderas en rojos intensos y azules profundos colgaban de las vigas, cada una proclamando los valores de la academia: disciplina, perseverancia, excelencia, en letras mayúsculas que parecían observar a la multitud tanto como inspirarla. Los golpes amortiguados de los sacos de entrenamiento resonaban desde el fondo, alternándose con risas y aplausos de padres y estudiantes que se reunían para el día de puertas abiertas anual de la escuela. Era un día diseñado para impresionar: entrenadores con uniformes deportivos impecables, estudiantes con gis blancos impecables y familias orgullosas llenando las gradas. La gente se agrupaba en pequeños círculos, compartiendo historias sobre torneos recientes y metas futuras, las conversaciones un mosaico de ambición y orgullo parental. Los niños correteaban entre las filas, con sus cinturones bien anudados, sus pies descalzos golpeando el suelo de madera antes de que una mano gentil pero firme los devolviera a su lugar. En la fila más alta de las gradas, en un asiento que ofrecía una vista perfecta del tatami y la comodidad de la distancia, estaba Ron Calder. Para el observador casual, se mezclaba perfectamente con los demás padres, de unos 40 y tantos años, vestida con una chaqueta caqui gastada, vaqueros descoloridos y un par de zapatillas tan usadas que se habían moldeado a la forma de sus pies. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y práctico, y la simplicidad de su apariencia era de esas que no atraen una segunda mirada. Su postura era lo suficientemente relajada como para parecer a gusto, pero era el tipo de relajación que podía desvanecerse en un instante. Sus ojos, oscuros y firmes, recorrían el gimnasio sin detenerse demasiado en nada, registrando cada entrada, cada sombra, cada persona cuya mirada se prolongaba más de lo debido. No tamborileaba con el pie ni jugaba con las manos. Simplemente observaba, silenciosa, eficiente, como quien respira sin pensarlo. Para los demás, esto era una celebración, una tarde en la burbuja inofensiva de la vida comunitaria suburbana. Para Ren, era un ejercicio de pasar desapercibida. Estaba allí por una sola razón, Evan, y tenía la intención de seguir siendo solo otro rostro en la multitud el mayor tiempo posible. En el tatami, Evan estaba entre una fila de adolescentes calentando para la demostración programada más tarde en el evento. Su gei estaba recién lavado, la tela aún rígida, y su cinturón estaba atado con un nudo cuadrado perfecto que hablaba de una repetición meticulosa. A sus 15 años, era alto para su edad, con los hombros insinuando al hombre en el que se estaba convirtiendo. Su cabello oscuro se resistía a quedarse liso, sin importar cuántas veces lo peinara antes de salir de casa, y una leve arruga se asentaba entre sus cejas mientras realizaba sus estiramientos. Se movía con una precisión controlada, parte disciplina, parte autoconciencia. Saber que su madre estaba en las gradas observándolo hacía que sus movimientos fueran un poco más precisos, un poco menos fluidos, como si siempre estuviera consciente de ser evaluado. Evan no estaba exactamente avergonzado de ella, pero había un instinto adolescente profundo de separar los mundos del hogar y la escuela. Para él, ella era la madre que le recordaba limpiar su cuarto y revisaba sus tareas. La idea de que ella formara parte de este mundo, donde la habilidad y el rango eran visibles y medibles, le parecía una colisión de realidades que prefería evitar.
Al otro lado del tatami, el maestro Aaron Reeves paseaba con la confianza natural de alguien completamente a gusto bajo los reflectores. De hombros anchos, cuerpo esbelto e impecablemente arreglado, llevaba el GI negro y dorado de instructor de la academia con el aire de alguien que había ganado el derecho a ser reconocido. Su voz resonaba fácilmente por el gimnasio, incluso sin el pequeño micrófono prendido en su solapa, y tenía el instinto de un actor para el ritmo, haciendo pausas justas para que sus palabras calaran antes de continuar. Los rumores sobre Reeves formaban parte del folclore de la academia. Se decía que había entrenado a varios miembros de la FGNE en combate cuerpo a cuerpo, un hecho que ni confirmaba ni desmentía directamente, pero que dejaba flotar en el aire como una posibilidad tentadora. Hoy hablaba sobre el valor de la disciplina, cómo los hábitos formados en el entrenamiento podían moldear a una persona para toda la vida. Sus palabras eran fluidas, sus gestos ensayados. La mirada de Ren lo recorrió brevemente, evaluándolo. No se detuvo en él. Era solo otro instructor en una larga lista de personas que confundían confianza con capacidad. Su atención volvió a Evan, notando la precisión de sus posturas, la forma en que sus ojos seguían las demostraciones de Reeves con atención inquebrantable. La demostración comenzó en serio, con los estudiantes emparejándose para mostrar secuencias básicas de bloqueos, contraataques y derribos. Había un ritmo en ello, del tipo que era tanto espectáculo como entrenamiento: golpe, paso, ataque, giro. Cada secuencia terminaba con una reverencia, el sonido de los pies descalzos deslizándose sobre el suelo pulido como un contrapunto suave al aplauso. Entonces Reeves cambió la energía. Hemos visto lo que nuestros estudiantes pueden hacer, dijo, su voz brillante de anticipación. Ahora, veamos cómo estas técnicas se sostienen contra alguien con un poco de experiencia en el mundo real. Necesito un voluntario del público. Una ola de diversión recorrió a la multitud. Algunos padres rieron, otros negaron con la cabeza, y otros miraron de inmediato sus teléfonos o relojes, evitando el contacto visual. Nadie quería ser el que subiera al tatami frente a un hombre como Reeves. Los hombros de Ren se relajaron ligeramente. Este no era su momento. Podía quedarse sentada, dejar que el silencio incómodo se prolongara. Hasta que alguien más, tal vez uno de los entrenadores asistentes más jóvenes, diera un paso al frente. Pero entonces una voz resonó desde las filas del medio, alegre e inconsciente. Ren fue militar. La mandíbula de Ren se tensó antes de que siquiera girara para ver la fuente. Carol, brillante, habladora y famosa por no poder guardar un secreto más tiempo del que tardaba en contarlo, agitaba la mano hacia ella y empujaba a la persona a su lado con la otra. Ren forzó una pequeña sonrisa educada y negó ligeramente con la cabeza, esperando que el gesto fuera suficiente para desviar la atención. Oh, eso fue hace mucho tiempo, dijo, su voz lo bastante alta para ser oída, pero lo suficientemente suave para sonar desinteresada. La cabeza de Reeves giró hacia ella como un radar captando una señal. ¿Una veterana de guerra? Su sonrisa se ensanchó. Perfecto. Señora, sería un honor que se uniera a nosotros. El murmullo educado de aliento de la multitud comenzó casi de inmediato, creciendo en volumen mientras la gente se codeaba y giraba para ver su reacción. Cada ojo en la sala parecía estar sobre ella. Evan se había quedado paralizado a mitad de un paso en el tatami, su expresión una súplica silenciosa: no, mamá. Por favor, no. Ren tomó una respiración lenta. La salida más simple sería negarse rotundamente, pero eso mantendría el foco sobre ella más tiempo de lo necesario y, peor aún, humillaría a Evan frente a sus compañeros. No podía hacerle eso, así que se puso de pie, cada movimiento deliberado, y comenzó a bajar las gradas lentamente. La multitud se apartó para dejarla pasar, algunos sonriendo con ánimo, otros levantando sus teléfonos, ya grabando. Reeves dio un paso adelante para saludarla, ofreciéndole un cuchillo de entrenamiento de goma con un ademán casi ceremonial. Solo sosténgalo para mí, dijo, con un toque de condescendencia apenas perceptible en su tono formal. Yo tomaré otro. Iremos despacio. Ella tomó el cuchillo sin comentario, con un agarre relajado, la hoja ligeramente inclinada hacia abajo.
El tatami bajo sus pies estaba cálido por las demostraciones previas, con un leve olor a desinfectante emanando de su superficie. Se enfrentó a Reeves, su cuerpo inmóvil, con las manos a los lados, sin guardia, sin postura. Él sonrió tanto a la multitud como a ella. Yo seré el agresor. Tú solo intenta defenderte. Simple, ¿verdad? La audiencia rió, inclinándose hacia adelante. Los ojos de Ren permanecieron en él, tranquilos e inescrutables. La chaqueta caqui, los vaqueros gastados, las zapatillas comunes, todo en ella gritaba civil. Pero bajo la quietud, su mente ya estaba trazando ángulos, distancias, tiempos. Reeve se movió primero, un avance suave y confiado, del tipo destinado a abrumar antes de que el oponente pudiera reaccionar. El cuchillo vino bajo, su peso desplazándose hacia adelante para desequilibrarla. 3 segundos después, el cuchillo estaba en el suelo. Reeves estaba boca abajo en el tatami, su brazo inmovilizado en un ángulo que hacía imposible moverse sin dolor. El sonido en el gimnasio se apagó al instante, reemplazado por un silencio atónito y absoluto. Ren lo soltó y retrocedió, el agarre desapareciendo tan rápido como había surgido. No sonrió ni hizo una reverencia. Simplemente giró hacia el borde del tatami, su expresión sin cambios. En algún lugar al fondo de las gradas, Samuel Rock se puso de pie. Era de hombros anchos, con el cabello corto y plateado en las sienes, su mirada fija en ella con una intensidad que atravesaba la distancia. Su mano derecha se alzó en un saludo nítido y preciso, un gesto que, para quienes lo entendían, hablaba más alto que cualquier aplauso. Ren cruzó su mirada con la de él por una fracción de segundo. Luego salió del tatami, mezclándose de nuevo con la multitud como si nada hubiera pasado. El regreso de Ren a las gradas fue un estudio en anonimato controlado. El camino entre las filas se cerró tras ella como si la multitud nunca se hubiera movido, los rostros que pasó aún congelados en esa mezcla peculiar de incredulidad y curiosidad. Se deslizó en su asiento sin ceremonia, su chaqueta caqui arrugándose bajo sus brazos cruzados. En el tatami, Reeves estaba de nuevo en pie, frotándose el hombro con una sonrisa que intentaba reencuadrar todo el encuentro como parte del plan. El micrófono en su mano crepitó levemente. Eso, dijo, con la voz más aguda que antes, es porque nunca se debe subestimar a un oponente. Intentaba ser amable, pero Ren podía escuchar la tensión bajo sus palabras. No lo miró. Sus ojos estaban en Evan. Él seguía de pie donde lo había visto por última vez, con el gei arrugado por el movimiento, el rostro cuidadosamente inexpresivo. Cuando sus miradas se encontraron, fue solo por un instante. Los ojos de Evan se desviaron y se giró hacia sus compañeros, adoptando una postura lista como si nada hubiera pasado. El resto de la demostración pasó borroso para ella, formas y ejercicios, aplausos educados, el murmullo bajo de los padres comentando entre sí. El aire pesado de expectación que había descendido durante su momento en el tatami nunca se disipó del todo. De vez en cuando, sentía el calor punzante de la mirada de alguien sobre ella, estudiantes susurrando, padres echando vistazos, teléfonos inclinados para una foto furtiva. Para cuando el programa terminó, su cuerpo dolía por el esfuerzo de mantenerse quieta mientras las familias comenzaban a recoger sus cosas. Se quedó sentada, dejando que la mayoría de la multitud fluyera hacia las salidas. Moverse demasiado pronto significaría preguntas, apretones de manos, alguien pidiendo una repetición. Ren. La voz de Carol cortó el ruido general como una campana que preferiría no escuchar. Se levantó antes de que Carol pudiera cruzar las gradas. Necesito encontrar a Evan antes de que vaya al vestidor, dijo, ofreciendo la excusa con un pequeño gesto y una sonrisa que no invitaba a seguir hablando. Abajo, el aire era más cálido, más pesado, con aromas mezclados de sudor, limpiador de telas y un leve toque de cera para pisos. Evan salió del vestidor con su mochila colgada al hombro, la mirada fija en algún punto por encima del hombro izquierdo de Ren. ¿Listo?, preguntó ella. Él se encogió de hombros, pasando a su lado hacia la salida. Afuera, el sol de la tarde pintaba el asfalto en largas franjas doradas entre los autos estacionados. Ella igualó su paso, dejando que el silencio se mantuviera entre ellos hasta llegar al coche.
Solo cuando estaban en la carretera, él habló. No tenías que hacer eso. Su mano permaneció firme en el volante. Hubiera sido peor si me hubiera negado. No discutió, pero la forma en que se hundió contra la puerta del copiloto le dijo que la conversación no había terminado. Condujeron el resto del camino a casa sin palabras, el silencio cargado con el peso de preguntas no formuladas. Su vecindario era una cuadrícula de calles estrechas bordeadas de casas pequeñas y ordenadas. Ren entró en la entrada, notando las persianas medio bajadas en la ventana frontal, hábito, no paranoia, pero un hábito que nunca rompía. Dentro, el aire era fresco. Hasta que alguien más, tal vez uno de los entrenadores asistentes más jóvenes, diera un paso al frente. Pero entonces una voz resonó desde las filas del medio, alegre e inconsciente. Ren fue militar. La mandíbula de Ren se tensó antes de que siquiera girara para ver la fuente. Carol, brillante, habladora y famosa por no poder guardar un secreto más tiempo del que tardaba en contarlo, agitaba la mano hacia ella y empujaba a la persona a su lado con la otra. Ren forzó una pequeña sonrisa educada y negó ligeramente con la cabeza, esperando que el gesto fuera suficiente para desviar la atención. Oh, eso fue hace mucho tiempo, dijo, su voz lo bastante alta para ser oída, pero lo suficientemente suave para sonar desinteresada. La cabeza de Reeves giró hacia ella como un radar captando una señal. ¿Una veterana de guerra? Su sonrisa se ensanchó. Perfecto. Señora, sería un honor que se uniera a nosotros. El murmullo educado de aliento de la multitud comenzó casi de inmediato, creciendo en volumen mientras la gente se codeaba y giraba para ver su reacción. Cada ojo en la sala parecía estar sobre ella. Evan se había quedado paralizado a mitad de un paso en el tatami, su expresión una súplica silenciosa, no, mamá. Por favor, no. Ren tomó una respiración lenta. La salida más simple sería negarse rotundamente, pero eso mantendría el foco sobre ella más tiempo de lo necesario y, peor aún, humillaría a Evan frente a sus compañeros. No podía hacerle eso, así que se puso de pie, cada movimiento deliberado, y comenzó a bajar las gradas lentamente. La multitud se apartó para dejarla pasar, algunos sonriendo con ánimo, otros levantando sus teléfonos, ya grabando. Reeves dio un paso adelante para saludarla, ofreciéndole un cuchillo de entrenamiento de goma con un ademán casi ceremonial. Solo sosténgalo para mí, dijo, con un toque de condescendencia apenas perceptible en su tono formal. Yo tomaré otro. Iremos despacio. Ella tomó el cuchillo sin comentario, con un agarre relajado, la hoja ligeramente inclinada hacia abajo. El tatami bajo sus pies estaba cálido por las demostraciones previas, con un leve olor a desinfectante emanando de su superficie. Se enfrentó a Reeves, su cuerpo inmóvil, con las manos a los lados, sin guardia, sin postura. Él sonrió tanto a la multitud como a ella. Yo seré el agresor. Tú solo intenta defenderte. Simple, ¿verdad? La audiencia rió, inclinándose hacia adelante. Los ojos de Ren permanecieron en él, tranquilos e inescrutables. La chaqueta caqui, los vaqueros gastados, las zapatillas comunes, todo en ella gritaba civil. Pero bajo la quietud, su mente ya estaba trazando ángulos, distancias, tiempos. Reeves se movió primero, un avance suave y confiado, del tipo destinado a abrumar antes de que el oponente pudiera reaccionar. El cuchillo vino bajo, su peso desplazándose hacia adelante para desequilibrarla. 3 segundos después, el cuchillo estaba en el suelo. Reeves estaba boca abajo en el tatami, su brazo inmovilizado en un ángulo que hacía imposible moverse sin dolor. El sonido en el gimnasio se apagó al instante, reemplazado por un silencio atónito y absoluto. Ren lo soltó y retrocedió, el agarre desapareciendo tan rápido como había surgido. No sonrió ni hizo una reverencia. Simplemente giró hacia el borde del tatami, su expresión sin cambios. En algún lugar al fondo de las gradas, Samuel Rock se puso de pie. Era de hombros anchos, con el cabello corto y plateado en las sienes, su mirada fija en ella con una intensidad que atravesaba la distancia. Su mano derecha se alzó en un saludo nítido y preciso, un gesto que, para quienes lo entendían, hablaba más alto que cualquier aplauso.
Ren cruzó su mirada con la de él por una fracción de segundo. Luego salió del tatami, mezclándose de nuevo con la multitud como si nada hubiera pasado. El regreso de Ren a las gradas fue un estudio en anonimato controlado. El camino entre las filas se cerró tras ella como si la multitud nunca se hubiera movido, los rostros que pasó aún congelados en esa mezcla peculiar de incredulidad y curiosidad. Se deslizó en su asiento sin ceremonia, su chaqueta caqui arrugándose bajo sus brazos cruzados. En el tatami, Reeves estaba de nuevo en pie, frotándose el hombro con una sonrisa que intentaba reencuadrar todo el encuentro como parte del plan. El micrófono en su mano crepitó levemente. Eso, dijo, con la voz más aguda que antes, es porque nunca se debe subestimar a un oponente. Intentaba ser amable, pero Ren podía escuchar la tensión bajo sus palabras. No lo miró. Sus ojos estaban en Evan. Él seguía de pie donde lo había visto por última vez, con el gei arrugado por el movimiento, el rostro cuidadosamente inexpresivo. Cuando sus miradas se encontraron, fue solo por un instante. Los ojos de Evan se desviaron y se giró hacia sus compañeros, adoptando una postura lista como si nada hubiera pasado. El resto de la demostración pasó borroso para ella, formas y ejercicios, aplausos educados, el murmullo bajo de los padres comentando entre sí. El aire pesado de expectación que había descendido durante su momento en el tatami nunca se disipó del todo. De vez en cuando, sentía el calor punzante de la mirada de alguien sobre ella, estudiantes susurrando, padres echando vistazos, teléfonos inclinados para una foto furtiva. Para cuando el programa terminó, su cuerpo dolía por el esfuerzo de mantenerse quieta mientras las familias comenzaban a recoger sus cosas. Se quedó sentada, dejando que la mayoría de la multitud fluyera hacia las salidas. Moverse demasiado pronto significaría preguntas, apretones de manos, alguien pidiendo una repetición. Ren. La voz de Carol cortó el ruido general como una campana que preferiría no escuchar. Se levantó antes de que Carol pudiera cruzar las gradas. Necesito encontrar a Evan antes de que vaya al vestidor, dijo, ofreciendo la excusa con un pequeño gesto y una sonrisa que no invitaba a seguir hablando. Abajo, el aire era más cálido, más pesado, con aromas mezclados de sudor, limpiador de telas y un leve toque de cera para pisos. Evan salió del vestidor con su mochila colgada al hombro, la mirada fija en algún punto por encima del hombro izquierdo de Ren. ¿Listo?, preguntó ella. Él se encogió de hombros, pasando a su lado hacia la salida. Afuera, el sol de la tarde pintaba el asfalto en largas franjas doradas entre los autos estacionados. Ella igualó su paso, dejando que el silencio se mantuviera entre ellos hasta llegar al coche. Solo cuando estaban en la carretera, él habló. No tenías que hacer eso. Su mano permaneció firme en el volante. Hubiera sido peor si me hubiera negado. No discutió, pero la forma en que se hundió contra la puerta del copiloto le dijo que la conversación no había terminado. Condujeron el resto del camino a casa sin palabras, el silencio cargado con el peso de preguntas no formuladas. Su vecindario era una cuadrícula de calles estrechas bordeadas de casas pequeñas y ordenadas. Ren entró en la entrada, notando las persianas medio bajadas en la ventana frontal, hábito, no paranoia, pero un hábito que nunca rompía. Dentro, el aire era fresco. He estado despierta un rato. Siempre estás despierta un rato. El filo en su voz no era tanto enojo como conciencia. La observaba tan de cerca como ella lo observaba a él, buscando grietas. No le dio ninguna. Te dejo en la escuela hoy. Nada de academia después. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Mantuvo su tono neutral. Parecía que quería insistir, pero la postura de sus hombros le dijo que no importaría. El trayecto a la escuela transcurrió sin incidentes. Ren se quedó hasta que lo vio desaparecer dentro, luego se alejó, sus ojos desviándose a los espejos. No fue a casa. En cambio, tomó una serie de caminos secundarios, dando 2 vueltas atrás, buscando seguidores. Nada obvio, pero lo obvio no era cómo trabajaban los hombres como Corben. Terminó en las afueras de la ciudad, donde las calles daban paso a terreno abierto y edificios industriales bajos.
Estacionó junto a un almacén abandonado, con el revestimiento corrugado oxidado en partes, las malas hierbas empujando a través del asfalto. Da un maletero, sacó una caja de plástico duro, del tipo que podría pasar por herramientas viejas para quien no supiera más. Dentro, anidadas en espuma, estaban las piezas de su vida anterior, un kit de vigilancia compacto, un juego de ganzúas, un teléfono desechable aún en su envoltura. El desechable era para Rock. No quería más conversaciones sensibles en su línea personal. Lo configuró en el asiento del conductor, el zumbido de la conexión anclándola en la rutina. Él respondió al primer timbre. Adelante. Están aquí ahora, dijo, o lo suficientemente cerca. Ayer fue una prueba. Querían ver cómo reaccionaría. Y no les diste nada. Recibieron una sonrisa y un gracias. Las fotos ya están borradas de mi lado. Tú tienes la única copia. Bien. Tengo un acierto parcial en uno de ellos. Red Bullan, freelance, pero han trabajado en protección para Corben antes. El nombre cayó entre ellos como un peso. Entonces él lo sabe, dijo. Si no lo sabía antes, ahora lo sabe. Tenemos que moverte. No voy a correr a ciegas. Si está tan cerca, ya ha mapeado las rutas obvias. Si saco a Evan sin un plan, estaremos más expuestos que si nos quedamos. ¿Tienes un lugar en mente? Sí. Hubo una pausa en la línea. ¿Crees que sigue intacto? Lo dejé intacto. Entonces muévete. No esperes a que te lo diga 2 veces. Terminó la llamada, guardó el kit y condujo a casa por una ruta diferente. Evan regresó a media tarde, el portazo de la puerta principal anunciando su llegada. Dejó su mochila junto al sofá y se quedó en la entrada de la cocina. Vamos a algún lado, ¿verdad? Sí. Por esos tipos. Ella sostuvo su mirada. Porque es hora de estar en otro lugar por un tiempo. Él dudó, luego asintió. Está bien. Empacaron ligero, ropa, provisiones básicas, nada que no pudieran dejar atrás sin lamentarlo. Ren recorrió la casa con eficiencia practicada, revisando cajones, asegurándose de que nada identificable quedara a la vista. Cuando las bolsas estuvieron listas, cerró la puerta principal y no miró atrás. El viaje fuera de la ciudad fue deliberadamente anodino. Se mantuvo en caminos secundarios, evitó la autopista y mantuvo una velocidad constante. Evan no hizo preguntas, pero ella sentía sus ojos en ella en los tramos silenciosos. A medida que los suburbios se diluían en campo, el paisaje se volvía más áspero, salpicado de esqueletos de antiguos sitios industriales y restos de caminos de servicio abandonados. Al atardecer, llegaron a la cerca perimetral de una instalación de entrenamiento militar olvidada. La malla de alambre estaba oxidada, los letreros de advertencia desvaídos hasta la ilegibilidad. Ren giró por un estrecho camino de tierra que corría paralelo a la cerca por media milla antes de cortar hacia una sección oculta por árboles crecidos. Detuvo el coche, salió y caminó hacia un punto donde la cerca se hundía lo suficiente. El candado en la puerta de acceso seguía allí, pero las marcas en su arco le decían que nadie lo había tocado desde ella. De su bolsillo, sacó una pequeña ganzúa, la trabajó en el candado y sintió los pernos ceder uno por uno. La puerta se abrió con un gemido lento. Adentro, el aire era más fresco, más quieto, los sonidos del mundo exterior amortiguados. Los edificios de concreto estaban en filas silenciosas, su pintura descascarándose, las ventanas oscuras. Evan la siguió de cerca mientras lo guiaba por un laberinto de pasillos cubiertos hacia una estructura achaparrada y sin ventanas, medio enterrada en la tierra. La puerta era de acero, marcada por el tiempo. Trabajó el segundo candado, el pesado cerrojo deslizándose hacia atrás con un sonido que resonó en el estrecho pasillo. El interior olía ligeramente a polvo y aceite de máquina. Los corredores angostos conducían más profundamente bajo tierra, las paredes llenas de carteles de seguridad desvaídos. Lo llevó a una habitación cerca del centro, sin ventanas, paredes reforzadas, un generador en la esquina. Esto servirá, dijo. Evan dejó su bolsa en uno de los camastros y miró a su alrededor. Es espeluznante. Es seguro.
Se puso a trabajar de inmediato, revisando el generador, reemplazando el combustible viejo con la reserva que guardaba en el almacén. El zumbido del motor llenó el espacio, las luces parpadeando al encenderse sobre sus cabezas. Pasaron la noche instalándose. Preparó una comida sencilla con los suministros que había traído. Evan comió en silencio, aún asimilando el cambio de entorno. Cuando finalmente preguntó, ¿cuánto tiempo estaremos aquí?, no respondió directamente. Hasta que sea seguro estar en otro lugar. Él pareció aceptarlo, o al menos decidió no insistir más. Más tarde, cuando él dormía, Ren se sentó en la mesa de metal en la sala principal, el teléfono desechable abierto frente a ella. Escribió un mensaje corto a Rock, adentro. Seguro por ahora. La respuesta llegó minutos después, bien. Ojos abiertos. No esperará mucho. Ren cerró el teléfono, el peso de las palabras asentándose. No esperaría mucho, y cuando viniera, tendría que estar lista, no solo para sobrevivir, sino para terminar esto en sus propios términos. La primera noche en el búnker pasó en fragmentos inquietos. El zumbido del generador era una presencia constante en el fondo, un sonido que debería haber sido reconfortante, pero solo le recordaba que tan profundo estaban bajo tierra. Había estado en lugares como este antes, puestos de mando temporales, bases operativas avanzadas, pero nunca con alguien de quien fuera responsable de la misma manera que lo era con Evan. Despertó 2 veces en la oscuridad, los viejos instintos haciéndola sentarse ante el menor cambio en el ruido ambiental. La primera vez fue solo el crujido metálico del edificio asentándose bajo el peso de la tierra encima. La segunda fue una vibración apenas perceptible, como si algo pesado hubiera pasado por el suelo muy por encima de ellos. No se movió hacia la puerta. No había nada que hacer con lo que no podía ver. Se recostó y permaneció despierta hasta que las luces de tira se encendieron automáticamente con el temporizador matutino. Evan salió de su camastro, luciendo como si apenas hubiera dormido. No se quejó. Eso, más que nada, le dijo lo inquieto que estaba. Durante el desayuno, avena instantánea, té caliente, seguía mirando hacia la puerta como si esperara que se abriera de golpe. Le dio tareas para hacer. Mantenerlo ocupado ayudaría con la espera. Inventarió la comida enlatada y el agua embotellada, revisó el botiquín médico y la ayudó a despejar un corredor angosto que se había derrumbado parcialmente bajo escombros caídos. Era una tarea simple, pero podía ver que lo anclaba. A mediodía, el búnker sentía menos como un escondite y más como una base de operaciones. La iluminación era estable, el generador constante y sus suministros estaban ordenadamente dispuestos en el hueco de almacenamiento. Aún así, el aire estaba cargado de anticipación. Ren pasó la tarde en la sala de control, un espacio pequeño con un escritorio de metal, una fila de monitores polvorientos y un estante de equipos de comunicación obsoletos. La mayoría eran inútiles ahora, pero la red de CCTV cableada seguía intacta. La encendió, cada cámara parpadeando en tonos de gris. La vista exterior se limitaba a unos pocos ángulos fijos, la puerta principal, el camino cubierto de maleza que conducía hacia adentro, y 2 esquinas ciegas a lo largo del muro exterior. Ajustó la silla y observó. Pasaron horas. El único movimiento venía del viento moviendo las malas hierbas en la línea de la cerca. Era temprano en la noche cuando apareció la primera señal real, un destello de movimiento en la cámara más lejana. Demasiado lejos para detalles, solo una sombra cruzando el camino. Ren se inclinó, ajustando la ganancia. La forma se resolvió en un hombre a pie, moviéndose con el paso medido de alguien que sabía que lo estaban observando. Nunca miró directamente a la cámara, pero el ángulo de su cabeza le dijo que sabía exactamente dónde estaba. Lo siguió hasta que desapareció en los árboles más allá de la cerca. No había intentado entrar. Todavía no. Evan estaba en la sala común cuando lo encontró. Podríamos tener compañía pronto, dijo. Sus ojos se abrieron. ¿Aquí? Posiblemente. Te vas a quedar adentro, pase lo que pase. Si te digo que te muevas, vas a la habitación interior y no abres esa puerta hasta que yo venga por ti. Él asintió, la tensión en sus hombros traicionando el miedo que intentaba ocultar.
Esa noche, Ren no durmió en absoluto. Se sentó en la sala de control, ojos en los monitores, el teléfono desechable a su lado. La medianoche vino y se fue. Las imágenes permanecieron vacías. Fue justo antes del amanecer cuando el teléfono vibró. Un mensaje de Rock, Corben en la zona, visto con 2 hombres. No está aquí para reconocimiento. Ella respondió, entendido. A media mañana, tenía un plan. El búnker siempre había sido defendible, pero podía ser más que eso. Sacó un rollo de lona viejo de la sala de almacenamiento y lo extendió sobre la mesa de metal, planos dibujados a mano de la instalación, marcados con notas a lápiz desvaídas de su última vez aquí. Caminó el perímetro 2 veces, moviéndose silenciosamente sobre el concreto agrietado y entre malezas altas hasta las rodillas. El aire olía a óxido y tierra seca. Notó donde las paredes seguían sólidas y donde se habían derrumbado, donde la vegetación ofrecía cobertura y donde las líneas de visión eran claras. De vuelta adentro, preparó trampas, nada elaborado, cables de disparo para alertas de ruido, vidrio roto en esquinas sombreadas, 2 tiras de púas improvisadas en el acceso estrecho a la puerta principal. Todo diseñado para ralentizar a alguien, romper su ritmo, darle segundos que pudiera convertir en una ventaja. Evan la observó trabajar sin interrumpir. En un momento, preguntó, ¿crees que realmente vendrán aquí? Sí. La simplicidad de la respuesta lo hizo tragar cualquier pregunta de seguimiento que tuviera. Para la tarde, el anillo exterior estaba listo. Ren regresó a la sala de control y escaneó las imágenes de nuevo. Esta vez, cuando el movimiento destelló en la cámara lejana, estaba lista. Un SUV negro apareció a la vista, lento, deliberado. Se detuvo justo antes de la puerta. La puerta del conductor se abrió, y un hombre salió, alto, de hombros anchos, vestido con ropa civil oscura. Incluso a través de la imagen granulada, Ren reconoció la forma de su rostro, uno de los hombres del estacionamiento de la academia. Caminó hacia la puerta y se quedó allí por un largo momento, mirando a través de la malla hacia el corazón de la instalación. Luego sonrió, una curva pequeña y conocedora, antes de regresar al vehículo. El SUV retrocedió lentamente por el camino y fuera de la vista. Ren exhaló por la nariz. Esto era un mensaje. Sabían exactamente dónde estaba. Pasó la noche moviendo el área de dormir de Evan a la habitación más interna, la que tenía la puerta más pesada. Le mostró cómo bloquearla desde dentro, cómo apagar el generador desde adentro. Si te digo que vayas aquí, dijo, cierras, apagas las luces y no abres para nadie más que para mí. No importa lo que escuches. Él asintió, con la mandíbula apretada. ¿Y tú? Estaré bien. Cenaron en silencio, ambos escuchando el leve zumbido del generador. Afuera, el viento había cesado, dejando el aire inquietantemente quieto. Era cerca de la medianoche cuando llegó el sonido, bajo, rodante, imposible de confundir con otra cosa que no fueran motores. Ren se puso de pie al instante, moviéndose a la sala de control. Los faros destellaron en la cámara lejana, barriendo la línea de la cerca. 2 vehículos esta vez, ambos negros, ambos sin placas. Se detuvieron en el mismo punto que antes, con los motores al ralentí. Ren tomó el teléfono desechable y envió una sola palabra a Rock, contacto. En la pantalla, las puertas de los pasajeros se abrieron. 3 hombres salieron, todos vestidos con ropa oscura, sus movimientos rápidos y coordinados. Se acercaron a la puerta, uno de ellos sacando una cizalla. El candado se rompió en 2 cortes. La cadena cayó. Ren cambió a la siguiente cámara en la secuencia, siguiendo su progreso mientras se deslizaban dentro. El primer cable de disparo emitió una nota metálica alta al romperse. Los hombres se detuvieron, escanearon el suelo, luego avanzaron, más lentos ahora. Dejó la sala de control y se movió a su primera posición, un nicho sombreado cerca del corredor principal. El concreto estaba frío bajo sus palmas mientras se agachaba, el aire pesado con el olor a polvo y metal. El primer hombre en doblar la esquina fue el que reconoció del SUV. Se movía con cautela, escaneando el espacio, sus ojos ajustándose a la luz tenue. Ren lo dejó pasar.
El segundo lo siguió de cerca, su atención fija hacia adelante. Cuando el tercero apareció a la vista, ella se movió, un brazo alrededor de su cuello, el otro bloqueando su brazo derecho, arrastrándolo hacia la oscuridad antes de que pudiera hacer un sonido. Una rápida aplicación de presión y su cuerpo se desplomó. Lo bajó silenciosamente al suelo. Los otros dos no se habían dado cuenta. Ya estaban más adentro en el corredor. Ren lo siguió como un fantasma, sus pasos silenciosos en el concreto. El segundo hombre se ralentizó al llegar a una intersección, mirando por ambos pasillos. Ren cerró la distancia en 2 zancadas, enganchó su tobillo y empujó su hombro contra su espalda. Cayó fuerte al suelo. Para cuando rodó para enfrentarla, ella tenía su propia arma en la mano. Un golpe preciso lo dejó inconsciente. El primer hombre estaba solo ahora, y lo sabía. Su paso se aceleró, el sonido de sus botas resonando en las paredes. Ren lo siguió, su respiración estable. Él llegó a la sala principal y se detuvo, buscando movimiento. En el momento en que giró hacia la puerta lejana, ella se deslizó a su punto ciego. Una mano le arrancó el arma de la mano, la otra lo golpeó en el hombro, haciéndolo girar fuera de balance. Chocó contra la pared, rebotó y se encontró mirando el cañón de su propio rifle. Ren no habló. Hizo un gesto hacia el corredor con un movimiento del cañón. Él dudó, luego obedeció, caminando delante de ella hacia la puerta exterior. Cuando llegaron, ella desarmó el arma por completo, lanzando el cargador a las malezas afuera antes de enviarlo a la noche con solo el sonido del cerrojo cerrándose tras él. De vuelta adentro, aseguró a los hombres inconscientes con bridas del armario de suministros. Despertarían eventualmente, pero para entonces ella y Evan estarían más adentro de la instalación, en posiciones que no esperarían. El mensaje era claro, la habían encontrado, y esto era solo el movimiento inicial. Ren se sentó en la sala de control, observando el camino vacío más allá de la puerta. La noche estaba quieta otra vez, pero el silencio se sentía temporal, frágil. Sabía que lo que venía después sería más ruidoso. Por la mañana, el búnker tenía el aire viciado de un lugar que había visto una pelea y contenía la respiración para la siguiente. Los 2 hombres inconscientes seguían atados con bridas en el corredor de almacenamiento. Ren los había arrastrado allí después de verificar que no llevaban rastreadores, solo cuchillos, pistolas con silenciador y las piezas de comunicación baratas que no se guardan después de una misión. Quien los había enviado no se preocupaba si regresaban. Evan se quedó en la habitación interior. No había discutido cuando se lo dijo. La mirada en sus ojos la noche anterior había cambiado de miedo a algo más duro, la conciencia de que esto ya no era una posibilidad. Estaba sucediendo. Ren pasó las primeras horas reforzando el segundo perímetro dentro de la instalación. Arrastró una pesada mesa de trabajo de metal a través de un pasillo y la reforzó con estanterías rotas. Colocó otro cable de disparo en la escalera, conectado a un conjunto de bidones de gas viejos que caerían y harían suficiente ruido para enmascarar su movimiento. Cada barrera era una capa, no para detenerlos por completo, sino para hacerlos perder segundos. Los segundos importaban. El teléfono desechable vibró justo antes de las 8. Rock, se está moviendo. Satélite detectó 3 vehículos. ETA menos de 1 hora. Estará con ellos. Ren respondió con una sola letra, R. No perdió tiempo pensando en qué pasaría si esto salía mal. No había espacio para eso. Para cuando el primer crujido de neumáticos sobre grava llegó a sus oídos, estaba en posición en el corredor principal, con el rifle apoyado, respirando lento. Las cámaras externas mostraron la caravana deteniéndose, 2 SU Versus y una camioneta cubierta. Los primeros hombres que salieron no eran aficionados, ropa táctica, chalecos antibalas bajo camisas sueltas, armas con silenciador colgadas bajas. Se desplegaron sin hablar y entonces él salió. Corbin. No había cambiado mucho en los años desde que lo vio por última vez, aún alto, con esa facilidad depredadora en sus movimientos. Su cabello había adquirido un gris acerado en las sienes, pero solo acentuaba la impresión de que había sobrevivido más de lo que debería. No llevaba arma visible. No la necesitaba. Su presencia era el arma.
Corbin no miró a las cámaras, pero ella sabía que estaba consciente de cada una. Caminó hacia la puerta abierta, entró y se quedó en el centro del patio de concreto agrietado. Sus hombres se dispersaron en un círculo suelto detrás de él. Su voz resonó, calma y fría. Ron Hargrave, no estoy aquí para una persecución. Estoy aquí por un final. No respondió. Su respuesta fue el primer cable de disparo rompiéndose. El sonido fue seguido por el choque metálico de los bidones en la escalera. Los hombres se sobresaltaron, buscando la fuente. Corbin solo sonrió ligeramente y gesticuló. Entraron. Ren se movió al corredor secundario y esperó. Dos de ellos doblaron la esquina primero, con las armas en alto. Disparó 2 veces, derribándolos en masa. Ambos cayeron sin un sonido. Pasó sobre sus cuerpos y retrocedió antes de que los otros pudieran acercarse. El ruido los atrajo exactamente como ella quería. Se dividieron, la mitad por el corredor derecho hacia la sala del generador, los otros avanzando hacia el ala de almacenamiento. Corbin se quedó en el centro, escuchando, con la cabeza inclinada como si pudiera leer las intenciones del edificio. Ella podía sentir la cacería apretándose. Cada disparo era una señal, cada movimiento una pista. Subió las escaleras del nivel superior 2 a la vez, moviéndose por la galería estrecha que dominaba el piso principal. Desde aquí, vio a 2 hombres acercándose a la puerta interior, la que Evan estaba detrás. Su pulso se ralentizó. El primer hombre alcanzó la manija. Un solo disparo a través de la barandilla lo derribó. El segundo giró, buscándola en las sombras de arriba, y recibió su segundo disparo antes de que pudiera disparar. Aún protegiendo a los extraviados, la voz de Corbin flotó hacia arriba, casi conversacional. No has cambiado. Ren permaneció en silencio. Sabía que no debía dejar que él marcara su ritmo emocionalmente. Él se movió al piso abierto, mirando hacia la galería. Sus manos estaban vacías, pero su postura estaba lista. Baja, Ren. Hablemos del chico. Eso le dijo suficiente. No solo quería que ella desapareciera. Quería ventaja. Se deslizó fuera de la galería, bajando por una escalera lateral al nivel del taller mecánico. El olor a aceite y óxido llenaba el espacio estrecho. Podía escuchar sus pasos ahora, sin prisa, siguiéndola. El taller tenía solo una entrada. Se posicionó detrás de la mesa de trabajo lejana, con el rifle apuntado. Corbin entró, solo. No se inmutó ante la vista del arma. ¿Crees que vine hasta aquí para que me disparen en la puerta? Viniste hasta aquí porque no soportas que me fui, dijo ella. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Te fuiste de mí, de nosotros, ¿y crees que esconderte en un agujero con un niño te hace libre? Ella mantuvo la puntería firme. La libertad no es lo que tú crees que es. Por un momento, ninguno se movió. El zumbido del generador era el único sonido. Entonces, sin previo aviso, él se lanzó, no hacia ella, sino hacia la palanca de acero pesada en la pared. Ella la reconoció un instante demasiado tarde, el cierre manual de las puertas blindadas del búnker. Él la bajó, y el sonido profundo de metal contra metal llenó el aire. Las salidas se estaban sellando. Ren disparó, pero él ya estaba rodando detrás de una columna de soporte. El disparo rebotó en el metal. Él se levantó con una pistola en la mano ahora, disparando 3 rondas rápidas que la obligaron a agacharse. Se movió agachada, flanqueándolo alrededor de la columna. Él lo anticipó, enfrentándola con una patada que la empujó contra la mesa. El impacto le sacudió el hombro, pero mantuvo el rifle. Él presionó rápido, en combate cuerpo a cuerpo. Sus golpes eran eficientes, diseñados para incapacitar. Ella bloqueó, contrarrestó, sintió el viejo ritmo del combate asentarse en sus músculos, pero él era fuerte, y el espacio confinado le daba la ventaja. Un estallido repentino de estática crepitó desde la radio en su cinturón. Una voz: tenemos al chico en una habitación. La sangre de Ren se heló. Ese había sido su verdadero juego todo el tiempo.
Clavó un codo en sus costillas, lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalear, y corrió hacia la puerta. Su mano se cerró en su chaqueta, pero ella se liberó, corriendo hacia el corredor interior. Dos de sus hombres estaban arrastrando a Evan fuera, con las manos atadas, los ojos abiertos de par en par. Ren no se detuvo. 3 disparos precisos derribaron a ambos antes de que pudieran siquiera girar sus armas hacia ella. Agarró el brazo de Evan y lo puso detrás de ella. La voz de Corbin resonó desde el taller mecánico, no gritando, solo segura. No puedes quedártelo. Sabes que vendré de nuevo. Ren no respondió. Ya estaba moviendo a Evan hacia el túnel de servicio, un pasaje estrecho y medio derrumbado que había despejado días antes como último recurso. Detrás de ellos, el sonido de botas en el concreto se acercaba. Se deslizaron en el túnel, el aire húmedo y frío. Las bombillas superiores parpadeaban débilmente, el camino ascendiendo hacia una trampilla oxidada que conducía al matorral a media milla de la puerta. Ren la empujó para abrirla, la luz del día golpeándolos como una conmoción. El viento era cortante, trayendo el olor a lluvia. Empujó a Evan primero, luego trepó tras él, cerrando la trampilla lo más silenciosamente posible. Se agacharon en la hierba alta, escuchando. Aún sin persecución. Corbin encontraría la entrada del túnel pronto, pero para entonces estarían en movimiento. Ren puso una mano en el hombro de Evan. Vamos al este. Mantente agachado. Sin parar hasta que estemos al otro lado de la cresta. Él asintió, su respiración rápida pero controlada. Mientras comenzaban hacia la línea distante de árboles, un solo disparo resonó detrás de ellos. No estaba cerca, pero era deliberado. Un mensaje. Ren no miró atrás. No necesitaba verlo para saber que Corbin estaba en esa trampilla, observándolos irse. La cresta descendía abruptamente hacia un valle salpicado de pinos desgastados. Ren y Evan se movían en ráfagas, sprints cortos, luego quietud, usando cada pliegue del terreno para mantenerse fuera de la vista. Las nubes matutinas se habían espesado, apagando la luz y tragando el sonido. Para cuando llegaron a la línea de árboles lejana, el hombro de Ren palpitaba por el impacto en el taller mecánico, pero lo ignoró. Tenían tal vez 30 minutos antes de que los hombres de Corbin barrieran esta área. Lo llevó hacia una torre de bomberos derrumbada que había notado en reconocimiento semanas atrás. Desde lejos, era solo otra ruina. De cerca, era una fortaleza en miniatura, estructura de acero oxidada, base reforzada, escalera estrecha a una sola plataforma. Subieron, el metal gimiendo bajo su peso. Desde la cima, podía ver el camino de acceso al búnker, una cicatriz delgada a través de las colinas y el destello de movimiento, SV versus moviéndose lentos, metódicos. Estaban cazando. Ren colocó el rifle en el borde de la plataforma. Si se acercan demasiado, rompemos hacia el este del río. No me esperes. Sigue adelante. La mandíbula de Evan se tensó, pero no discutió. Los primeros 2 hombres entraron en el valle abajo. Esperó hasta que estuvieron casi bajo la torre antes de disparar. 2 disparos, 2 cuerpos caídos. El silencio tragó los ecos. Entonces llegó la voz, no desde abajo, sino desde la línea de árboles opuesta. Has mejorado tu trabajo en altura. Corbin salió a la vista, solo, con las manos vacías. El viento tiraba de su chaqueta, revelando la pistola en su cadera. Déjalo ir, dijo Ren. Podría, pero entonces ¿qué? Sigues corriendo. Sigo encontrándote. Hemos hecho este baile durante años. Miró a Evan. ¿Crees que ella es tu salvadora, pequeño? Solo está posponiendo lo inevitable. Ren no se movió de su mira. Viniste hasta aquí por mí. Terminemos con esto. Una lenta sonrisa curvó su boca. Por fin. No fue por la pistola. Caminó directo hacia la torre, obligándola a elegir, dispararle a sangre fría o enfrentarlo. Ella eligió. Ren colgó el rifle y descendió rápido. Sus botas tocaron el suelo mientras él cerraba los últimos metros. Sin rodeos, sin burlas esta vez, solo el impacto de los cuerpos.
Su primer golpe le rozó las costillas. Su contraataque le dio en la mandíbula. Se movían con la economía de luchadores que sabían que no había segunda ronda. Corbin la empujó contra la pierna de acero de la torre, intentando inmovilizar su brazo. Ella golpeó su frente contra la de él, se liberó, barrió su pierna. Él rodó, se levantó con la pistola, pero su bota atrapó su muñeca. El arma se deslizó en la hierba. Cayeron al suelo juntos, forcejeando por la posición. Él era más fuerte, ella era más rápida. Su rodilla se hundió en su costado, y ella torció su brazo hasta que su aliento siseó entre dientes apretados. Esto termina ahora, dijo ella. Sus ojos se fijaron en los de ella, sin miedo, solo reconocimiento. Nunca se trató de terminar. Se trataba de probar. No respondió. El agarre se apretó. El hueso se dio con un crujido amortiguado. Él jadeó, la lucha drenándose de él. Ren se puso de pie, respirando con dificultad, y pateó la pistola más lejos. Evan estaba a su lado ahora, con los ojos abiertos de par en par. Miró a Corbin. Quédate abajo, o la próxima vez no te levantas. Por primera vez, él no sonrió. Lo dejaron allí, caminando al este hasta que el valle descendió, y el brillo frío del río apareció adelante. La corriente ocultaría su rastro. Para el anochecer, estarían fuera de este condado por completo. En la cresta detrás de ellos, Corbin yacía inmóvil, un brazo doblado en un ángulo imposible, mirando el espacio donde habían desaparecido. El río estaba más frío de lo que Ren recordaba. El agua de deshielo de la montaña mordía a través de la tela y la piel, entumeciendo sus piernas en segundos. Mantuvo a Evan cerca, con sus mochilas en alto mientras vadearon, dejando que la corriente borrara sus huellas de la barra de grava. Emergieron en la orilla opuesta, escondidos bajo un dosel bajo de alisos y cedros. Evan temblaba pero estaba en silencio, sus ojos fijos en su rostro buscando señales. Ella le dio un pequeño asentimiento. Todavía tenían terreno por cubrir. Un viejo sendero maderero serpenteaba más profundamente en el bosque. Ren marcó un ritmo constante, escuchando cualquier cosa fuera de lugar, el chasquido de una rama, el cambio de viento que podría enmascarar una persecución. Nada aún. Pero sabía cómo eran los de la clase de Corbin. Una lesión solo lo ralentizaría, no lo detendría. Se reagruparía. A media tarde, el sendero desembocó en una estación de guardabosques olvidada. Sus paredes plateadas por el tiempo, las ventanas tapiadas por décadas de abandono. Dentro, motas de polvo flotaban en la débil luz del sol, y el aire llevaba el leve olor seco del papel viejo. Ren atrancó la puerta con una barra de metal oxidada, luego recorrió habitación por habitación, revisando esquinas. Encontró una estufa funcional en la parte trasera y una pila medio quemada de troncos de cedro. En minutos, el calor comenzó a empujar el frío. Evan se sentó en el suelo, frotándose las manos. ¿Nos quedamos aquí? Solo por esta noche, dijo. Luego seguimos al este hacia la autopista. Rock puede encontrarnos allí. Al mencionar el nombre, los hombros de Evan se relajaron. Confiaba instintivamente en el hombre mayor, incluso sin conocer toda su historia. Ren desenrolló un mapa topográfico desvaído de un cajón. El cruce de autopista más cercano estaba a 20 millas, una caminata larga, pero factible si se movían temprano. Trazó una ruta a lo largo de las crestas, evitando terreno abierto. Mientras trabajaba, un zumbido débil rompió el silencio. Se congeló, los ojos entrecerrados. No era un teléfono. Demasiado irregular. El ruido vino de nuevo, más claro ahora, el zumbido de pequeños rotores. Empujó a Evan hacia la habitación interior. Quédate agachado. No te muevas hasta que te llame. A través de una rendija en la ventana tapiada, lo vio, un dron cuatricóptero flotando sobre las copas de los árboles, el cardán de la cámara girando. Reconocimiento, no ataque, lo que significaba que alguien estaba lo suficientemente cerca para ver la transmisión. Ren se agachó en el suelo, se movió rápido hacia la puerta trasera y salió. El dron mantenía su posición, tal vez a 100 yardas. Tomó una piedra,
esperó a que el viento cambiara y la lanzó. La piedra golpeó un brazo del rotor. El dron se tambaleó, sobrecompensó, luego se estrelló en las ramas con un crujido frágil. El bosque se quedó quieto de nuevo, pero solo por un instante. Luego, desde el este, llegó el sonido que esperaba, 2 motores, moviéndose lento en la cresta lejana. Se deslizó de vuelta adentro. Nos vamos ahora. Tomaron el lado norte del sendero, moviéndose por matorrales enredados. La estación estaba fuera de la vista cuando los primeros gritos resonaron. Quienquiera que fuera había encontrado los restos del dron. Para cuando las voces se desvanecieron, el bosque los había tragado. Horas después, emergieron de los árboles en un claro donde un telesilla abandonado se alzaba como un esqueleto contra el cielo. Ren se detuvo en la base de la torre del telesilla. Acamparemos aquí. Terreno elevado, líneas de visión claras. Subieron a la plataforma intermedia. Desde allí, podía ver el valle extendido abajo, la delgada cinta de la autopista apenas visible en el horizonte. La noche llegó con un lento ardor de estrellas. Evan durmió, acurrucado en su chaqueta, el cansancio finalmente venciéndolo. Ren se quedó despierta, con el rifle sobre las rodillas, los ojos escaneando la oscuridad. Cerca de la medianoche, un destello de movimiento captó su atención, una figura solitaria entrando en el claro muy abajo, demasiado lejos para identificar, pero la postura era inconfundible, erguida, deliberada, escaneando la línea de árboles como un depredador. Corbin. Incluso a esta distancia, podía decir que su brazo izquierdo estaba atado fuertemente contra su cuerpo, pero seguía moviéndose, seguía cazando. Ren bajó la mira. Podía disparar. Terminarlo aquí. Carro Adam se movió en su sueño, y su dedo se alejó del gatillo. Acabarlo ahora podría comprar tiempo, pero no borraría el peligro por completo. La red de Corbin seguiría viniendo. Lo dejó desaparecer en las sombras de la línea de árboles. Luego se giró hacia el horizonte, contando las horas hasta el amanecer. Al amanecer, estarían en movimiento de nuevo. Esto no había terminado. Lo sabía. Pero aún estaban adelante, y mientras eso se mantuviera, había una salida. La primera luz se filtró en el bosque en incrementos lentos y fríos. La niebla se aferraba a los pinos, cubriendo el valle de abajo en un gris cambiante. Ren despertó a Evan con un toque, su voz baja. De pie. Tenemos una oportunidad para llegar a la autopista antes de que cierren la red. Descendieron de la plataforma del telesilla y cortaron al noreste a través de una densa maleza. Ren los mantuvo fuera de los senderos establecidos, zigzagueando entre crestas para romper cualquier patrón de seguimiento. De vez en cuando, se detenía, inclinaba la cabeza y escuchaba, no por lo obvio, sino por lo que no encajaba. A 3 millas, lo encontró, una línea de huellas de botas frescas cruzando un lecho de arroyo seco, pisadas pesadas, separadas ampliamente. No era el paso de Corbin. Demasiados hombres. Hizo un gesto para que Evan se arrodillara. Patrulla, tal vez 4, tal vez 6. Están barriendo hacia el oeste. Los ojos de Evan se dirigieron hacia el sonido de voces distantes. Podemos rodearlos. Ren asintió. Un bucle amplio. Quédate cerca. Subieron la colina, ganando elevación hasta que el terreno se inclinó bruscamente bajo sus pies. La cresta ofrecía una vista panorámica del siguiente valle, y allí, estacionado medio escondido bajo una red de camuflaje, estaba un SUV negro con su conductor de pie afuera, escaneando el horizonte con binoculares. Ren se agachó detrás de un cedro caído. Ese es su punto de relevo. Si lo pasamos, tenemos terreno abierto hasta la autopista. La respiración de Evan se aceleró. ¿Y si nos ven? No lo harán. Escaneó la pendiente en busca de cobertura, mapeando cada carrera en su cabeza. En mi señal, nos movemos. Salieron de la cobertura en ráfagas cortas, usando rocas y grupos de pinos de matorral para ocultarse. El conductor no miró hacia ellos, su atención fija en el acercamiento occidental, esperando persecución desde esa dirección. 20 minutos después, habían superado la última elevación y el leve rugido del tráfico distante llegó a sus oídos.
Evan se permitió una fina sonrisa. Un disparo cortó el aire matutino, astillando la corteza a centímetros de su cabeza. Abajo. Ren lo empujó a una depresión poco profunda mientras otro disparo resonaba. El ángulo era incorrecto para el conductor del SUV. Esto venía de la línea de árboles detrás de ellos. No necesitaba la mira para saberlo. Solo un hombre la rastreaba así. Corbin salió de la niebla, un brazo aún atado, el otro sosteniendo una carabina compacta. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban fijos, sin parpadear. «Sigue moviéndote», susurró Ren a Evan. «Mantente agachado. Dirígete a la autopista. No te detengas». «¿Y qué hay de B?» Se levantó, disparando 2 rondas hacia Corbin, obligándolo a esconderse detrás de un tronco. Evan corrió, desapareciendo en la maleza. Corbin salió de nuevo, avanzando en pasos medidos. «Nunca pudiste simplemente irte, Val». «Tú tampoco», respondió ella, girando a la izquierda para alejarlo del rastro de Evan. Sus disparos se intercambiaban como un metrónomo, sus disparos lo obligaban a cubrirse, los de él la obligaban a seguir moviéndose. El terreno los canalizó hacia un afloramiento rocoso, un anfiteatro natural sin lugar para desvanecerse. Ella llegó primero, tomando posición detrás de una losa dentada. Los pasos de Corbin crujieron más cerca, luego se detuvieron. El silencio se apretó. Cuando habló, su voz era casi conversacional. «Podrías haberte unido a mí. Podríamos haber controlado todo desde las sombras». La respuesta de Ren fue firme. «Confundes poder con propósito». Un crujido a su derecha, él estaba flanqueando. Ella giró ampliamente, atrapándolo a mitad de paso. Su disparo le rozó el muslo. El disparo de retorno de él rasgó la manga de su chaqueta. Cerraron la brecha rápido, la pelea colapsando en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Su carabina cayó al suelo cuando el antebrazo de ella golpeó su brazo armado. Él contraatacó con un gancho a sus costillas, empujándola contra la piedra. El dolor destelló en blanco, pero ella se giró, enganchando su brazo herido y arrastrándolo fuera de balance. Cayeron al suelo, rodando en una maraña de tierra, aliento y músculos bloqueados. Él metió una rodilla en su costado, arrancándole un gruñido de los pulmones. «¿Aún crees que puedes irte?» Ren cambió su peso repentinamente, dejándolo sobreextenderse. Su impulso los hizo rodar, dándole a ella la posición alta. Un golpe de codo preciso, y su cabeza chocó contra la roca. Por un segundo, se quedó flácido. Ella aprovechó la apertura, sacando su arma lateral y presionando el cañón contra su esternón. Sus ojos se abrieron, claros y desafiantes. «Hazlo». Ella dudó, no por piedad, sino por cálculo. Matarlo lo terminaría, sí, pero también encendería cualquier red que aún controlara. Los muertos podían ser mártires. Los quebrados no podían liderar. Dio un paso atrás, el arma aún apuntándole. «Vivirás con esto. Eso es peor». Pateó la carabina al barranco, luego giró y corrió, usando la cresta para enmascarar su retirada. Minutos después, divisó a Evan cerca de la línea de árboles donde el asfalto brillaba más allá. Una camioneta destartalada estaba estacionada en la orilla, y apoyado contra ella estaba Rock, escaneando el bosque con binoculares. Evan corrió adelante, colapsando en los brazos del hombre mayor. Ren emergió segundos después, aminorando solo cuando llegó a la camioneta. La mirada de Rock abarcó la chaqueta rota, la tierra y la sangre. «Lo dejaste respirando». Ella asintió. «Por ahora». No discutió. «Sube». No paramos hasta estar 3 estados más allá. Mientras la camioneta se alejaba, Ren observó la línea de árboles retroceder en el retrovisor lateral. En algún lugar allí atrás, Corbin se estaba levantando, recalculando. Esto no estaba terminado. No del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, el tablero era suyo para jugar. Y eso, pensó, era suficiente. La autopista se desplegaba ante ellos en largos tramos vacíos, el sol de la mañana rompiendo a través de nubes bajas.
Ren estaba en el asiento del copiloto, sus ojos escaneando el retrovisor cada pocos minutos, más por hábito que por miedo. Rock conducía con ambas manos en el volante, su enfoque firme. Evan estaba encajado en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra la ventana, entrando y saliendo de un sueño agotado. No hablaron durante la primera hora. El silencio no era incómodo, era necesario. Cada uno cargaba su propio peso, y las palabras no podían aligerarlo. Finalmente, Rock lo rompió. Nos compraste tiempo. Pero sabes que no ha terminado. La mirada de Ren no dejó el horizonte. Lo sé. Corbin no es de los que se desvanecen silenciosamente, pero está herido, y su gente lo vio perder. La mandíbula de Rock se tensó. A veces eso solo hace a un hombre más peligroso. Un marcador de millas pasó volando. Ren alcanzó dentro de su chaqueta, sacando un papel doblado, arrugado, manchado por el tiempo. Lo deslizó hacia Rock. Él lo miró, entrecerrando los ojos. Coordenadas. Casa segura, fuera de la red. Sin registros. Lleva a Evan allí. Desaparece hasta que yo lo diga. Tú no vienes. Ren negó con la cabeza. Voy a terminarlo. Si Corbin me quiere, me aseguraré de que sea lo único que encuentre. Rock no discutió de inmediato. La conocía lo suficiente como para entender que su mente ya estaba decidida. Esta es la última carrera, Val. Después de esto, quemas todo el rastro. Ella dio una leve sonrisa sin humor. Ese es el plan. A mediodía, llegaron a un pequeño pueblo de servicio, del tipo con una gasolinera y un restaurante que también funcionaba como oficina de correos. Rock llenó el tanque mientras Evan se quedó dentro, con los ojos fijos en la exhibición de postales del mostrador. Ren salió a la luz del sol, sintiendo el peso del día asentarse sobre sus hombros. En algún lugar allá afuera, Corbin estaría lamiendo sus heridas y pidiendo favores. El reloj ya estaba corriendo. Rock terminó de llenar el tanque, cerrando la tapa con un giro firme. Tienes una hora antes de que sigamos. Lo que necesites poner en marcha, hazlo ahora. Caminó 3 cuadras hasta un teléfono público escondido entre una lavandería y una tienda de antigüedades. El auricular estaba frío contra su oreja. Marcó de memoria, cada número un vestigio de otra vida. Una voz respondió al tercer timbre. Phoenix. Es Val. Necesito un pase fantasma. Duración de un día. Una pausa. ¿Vas hacia él? Sí. La estática siseó levemente. Si no estás fuera para el amanecer, no llamaré. Colgó sin esperar respuesta. De vuelta en la camioneta, Rock no preguntó qué había hecho. Solo le entregó una bolsa negra. Por si necesitas recordarle por qué eras la mejor. La carretera se dividió una hora después. Rock giró al oeste hacia la casa segura. Ren tomó la bolsa y comenzó a caminar hacia el este, su figura empequeñeciéndose en el retrovisor lateral hasta que la curva de la carretera la tragó. El acercamiento a la base temporal de Corbin fue deliberado. Ella lo había mapeado en su cabeza en el momento en que vio sus patrones. Él favorecía posiciones elevadas, múltiples rutas de escape y una zona de muerte clara al frente. Para la tarde, estaba en posición, agachada detrás de una cresta con vista al complejo, 3 estructuras prefabricadas, un cobertizo de generadores, 2 vehículos estacionados en ángulos para una salida rápida. A través de su mira, lo vio en la terraza del edificio principal, el brazo aún atado, hablando con un hombre con auriculares. Incluso desde aquí, podía leer la tensión en su postura, ira, frustración, tal vez un destello de duda. Ren ajustó su puntería, no para un disparo mortal, sino para precisión. La bala destruyó la radio en la barandilla en una lluvia de chispas. Ambos hombres se lanzaron a cubrirse. Su voz resonó a través del espacio, fría e inquebrantable. ¿Me querías? Aquí estoy. Los siguientes minutos se desarrollaron como una partida de ajedrez jugada con munición real. Los hombres de Corbin se desplegaron, intentando flanquear su posición, pero cada movimiento fue anticipado, contrarrestado, neutralizado antes de que pudiera acercarse.
Finalmente, Corben salió al espacio abierto, con el arma bajada. Viniste a terminarlo. Ren se levantó de la cobertura, cerrando la distancia lentamente, cada paso medido. Vine a asegurarme de que entiendas algo. Se detuvieron a 10 pies de distancia. El viento tiraba de mechones sueltos de su cabello, el silencio entre ellos denso. Puedes perseguirme, dijo, pero nunca me poseerás. Y si sigues viniendo, desmantelaré todo lo que has construido, pieza por pieza, hasta que estés solo en una habitación de la que no puedas salir. Su sonrisa fue fina, pero sus ojos no vacilaron. ¿Crees que me asustas? No tengo que hacerlo, dijo. El miedo es un lujo. Todo lo que necesito es certeza. Dio un paso atrás, lanzando un pequeño dispositivo al suelo entre ellos. Una luz verde parpadeó 2 veces, luego comenzó un pulso constante. Corben miró hacia abajo, leyendo la implicación al instante. Destruirías este lugar. No es el lugar lo que busco. Se giró y se alejó. Él no la siguió. Tampoco llamó a su farol. Para cuando llegó al punto de encuentro en el borde del siguiente condado, la noche se había asentado, el aire trayendo el olor a lluvia. La camioneta de Rock apareció desde la oscuridad, con Evan asomándose por la ventana. «Estás de vuelta», dijo el chico, el alivio rompiendo en su rostro. «Por ahora», respondió ella, deslizándose en el asiento del copiloto. Condujeron en silencio por unas millas antes de que Rock hablara. «¿Entonces?» Ren miró el asfalto mojado destellando bajo los faros. «Ahora sabe dónde está la línea. Veamos si es lo suficientemente inteligente para no cruzarla». La camioneta siguió rodando, alejándolos de la pelea por ahora. Y en algún lugar muy atrás, en un complejo oscurecido, un hombre curaba sus heridas y repetía una sola verdad una y otra vez. La había tenido en su mira. Y aún así, ella se alejó. La carretera estaba vacía ahora, solo una cinta de asfalto desapareciendo en el horizonte, llevando a 3 personas lejos de una tormenta que había rugido demasiado tiempo. El zumbido del motor era constante, pero debajo de él había algo más, un silencio que no era pesado, sino lleno. Un silencio que significaba supervivencia. Ren Calder estaba en el asiento del copiloto, sus ojos en la distancia, el mundo deslizándose en un borrón de sombra y luz. En algún lugar muy atrás, el hombre que la había cazado curaba su derrota, su ego destrozado, su control deslizándose como arena entre sus dedos. La recordaría no por la pelea que tuvieron, sino por la forma en que se alejó, viva, inquebrantable, intocable. Para Evan, el chico cuya vida se había reducido a esconderse y correr, el camino por delante estaba finalmente abierto. Se inclinaba hacia adelante desde el asiento trasero de vez en cuando, mirándola, no del todo sonriendo, pero con una mirada diferente, una que no había estado allí antes, confianza. Las manos de Rock permanecían en el volante, su mirada fija hacia adelante. Había visto suficiente en los últimos días para saber que hay batallas que ganas con poder de fuego y otras que ganas manteniendo tu posición hasta que el enemigo ve su propio reflejo en tu resolución. Ren le había mostrado ambas. No hablaron de lo que venía después. Eso era para mañana. Esta noche era sobre las millas entre ellos y el pasado. Pero si hubieras estado en esa camioneta, si hubieras visto cómo las luces de la calle cortaban el rostro de Ren en fragmentos de oro y sombra, sabrías que no era solo una sobreviviente. Era una línea en la arena. Y tal vez eso fue siempre de lo que se trataba, no de venganza, no de gloria, solo de la promesa silenciosa e inquebrantable de que algunas líneas no pueden cruzarse sin consecuencias. El mundo nunca sabrá qué pasó allí afuera. No habrá titulares, ni condecoraciones, ni medallas. Las personas que más importan, las que ella defendió, vivirán sus vidas pensando que fue suerte o destino lo que las mantuvo a salvo. Nunca sabrán el costo. Pero nosotros sí. Hemos visto cómo se ve cuando alguien se niega a romperse, cuando da la espalda al camino fácil y camina.